buenos días, bienvenidos a este webinar de Kiolex, donde trataremos el tema de Open Source. Mi nombre es Bernardo González, yo soy el Chief Alchemist de Kio Networks y el día de hoy vamos a hablar precisamente de este tema que tiene que ver con el uso de códigos abiertos, software libre. Me gustaría recordarles que Kiolex es una plataforma que creamos aquí en Kio Networks desde el 2018 para presentarles a ustedes cada mes temas de relevancia. El mes pasado hablamos precisamente de inteligencia artificial por motivo del evento de Versus que tuvimos, bastante interesante con los dos speakers que vinieron a hablarnos precisamente del tema. Y recuerden que el siguiente mes, en junio, el martes 25, vamos a tener el tema de Cybersecurity o seguridad informática, que es también muy interesante y muy importante de que lo tengamos presente. Recuerden que en este webinar, al final, les vamos a enviar un correo electrónico con una infografía y con un documento, un white paper, con información relevante de lo que aquí vamos a tratar. Me gustaría darle la bienvenida. Este día tenemos 3 invitados de superlujo. Está aquí conmigo del lado derecho Iseo Martínez. Él es coordinador de implementaciones de Open Source para Kio Networks más negocio. Es experto en bases de datos de Open Source y desarrollo de APIs para productos como Postgres, Greenplum, herramientas de Nginx, JavaScript, Kibana y Elasticsearch. También es socio fundador de Emprex Consulting Services. Ha participado recientemente en múltiples proyectos de código abierto con APIs, que son estos Application Program Interfaces, proyectos de Big Data con empresas como Dell, haciendo proyectos de inteligencia artificial y de Machine Learning. También ha participado en algunas otras implementaciones para el sector de telecomunicaciones con sistemas ERP y CRMs. A lo largo de sus 5 años ha desempeñado como Project Manager para el sector privado en diversas empresas de telecomunicaciones. Iseo, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y pues a la audiencia también, que es un honor estar en esta silla con ustedes. Y pues, efectivamente pues he estado por ahí en algunos proyectos de Open Source, manejando sobre todo temas de Big Data y un poco de APIs, este manejo de aplicaciones para programas que se conectan por servicios vía web. Y también en la parte de tableros y visualización que hemos podido ahí manejar. Muchas gracias. Gracias a ti, Iseo, bienvenido. Y también de este lado me acompaña Israel Llanos. Él es director global de arquitectura digital de Softec. Desde el 2018 está a cargo de la estrategia operativa de Open Source en esta empresa Softec. Durante más de 20 años ha liderado equipos de alta especialización técnica dentro de la empresa y desde el año 2000 se ha especializado en la disciplina de arquitectura de software con foco en sistemas de alta disponibilidad y transaccionalidad. Ha participado en varios proyectos de transformación digital en diferentes países como Estados Unidos, México y Brasil, y también fue delegado por parte de México en la conformación de la norma internacional ISO 21500 que se gestionó entre el año 2008 y 2010. Israel, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Bernardo. Buenos días, gracias a todos los que nos invitan. Un saludo a todos los que están honrándonos con su participación en el webinar. Y bueno, espero que toda la experiencia que hemos recogido a lo largo, como bien dices, de casi 20 años en el tema de arquitecturas empresariales enfocado a grandes proyectos, les pueda servir, que lo podemos compartir. La realidad es que, si bien es cierto, el Open Source ha estado como un hype en los últimos años, la verdad es que todos los que venimos del lado de Java, de hace 20 años, ¿no? 24 años, pues nacimos con esto, ¿no? Básicamente empezamos a crecer desde entonces, y desde entonces hemos visto cómo este movimiento realmente ha generado una revolución y cada vez más, y el hecho de que hoy en día tengamos este tipo de cosas, pues indica que ya no es un tema que no solo los estudiantes o la universidad. Hoy en día genera gran relevancia. Y les puedo compartir, por ejemplo, en principio, que alguien me pregunta qué es un arquitecto de software. Pues es lo mismo que un arquitecto desde el punto de vista inmobiliario, pero para grandes proyectos de software. En mi carrera hemos hecho, lo que yo siempre comento con mis equipos es, imagínense un estadio Azteca, una torre mayor, pero con sistemas de software. ¿No? De ese tamaño son los sistemas que hemos hecho y hemos metido un poco de estos temas open source en estas iniciativas que esperaremos compartir las experiencias a lo largo de todo este año. Suena muy interesante. Muchísimas gracias, Israel. Y bueno, ahora me gustaría presentarles a Emilio Saldaña, ISU. Él es director ejecutivo de Alternativa Digital. Es una empresa desarrolladora de soluciones avanzadas de interactividad en línea. Actualmente se encuentra enfocado en la integración de proyectos basados en tecnologías de información y comunicaciones,
tanto para iniciativa privada como para gobierno, especialmente en aplicaciones que tienen que ver con Internet. También tiene colaboraciones semanales sobre tecnología en reconocidos medios de comunicación, como en los programas de Así las Cosas y Ya Párate. Es uno de sus principales intereses es impulsar el uso de plataformas libres y construir sistemas que permitan a los ciudadanos el aprovechamiento de los datos recolectados por el gobierno. Se considera a sí mismo como un hippie digital y siempre dice que cree en lo libre, más no en lo gratis. Emilio, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de compartir tanto con ustedes como con toda la audiencia varias de las oportunidades y beneficios y, por supuesto, los retos que implica la implementación del código abierto en nuestras organizaciones, ya sea en la iniciativa privada o en el sector público. Particularmente en el sector público he tenido gratas, muy, muy gratas experiencias porque el tener mucho que hacer, por un lado, y por otro lado, tener muy poco presupuesto para ello, te implica un contexto de operación, digamos, pues muy apretado. Sin embargo, el uso del código abierto, particularmente en casos de proyectos de gobierno, no solo nos permitió reducir el costo entre el licenciamiento y la construcción de distintos elementos del proyecto, sino que replicar esta solución en otras dependencias que hacen prácticamente lo mismo, resultó una de las bondades muy gratas de las que estaremos platicando a lo largo del webinar. Muchas gracias por la invitación, de verdad, muchas gracias. Al contrario, Emilio, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, como ya saben, los que han participado anteriormente en algún webinar de hoy, tenemos un formato aquí en Kio muy interesante, donde nos gusta tener mucha interacción con la audiencia. Más que una ponencia donde sea solamente un monólogo de nosotros hacia ustedes, queremos saber cuáles son sus intereses, qué cosas les preocupan, si tienen algo puntual que quisieran saber aquí de los expertos que nos acompañan el día de hoy. Y para ello, en esta herramienta, les vamos a estar pasando unas preguntas para tener un poco más de sensibilidad de cuáles son esas inquietudes. La primera que vamos a hacer el día de hoy es que nos pueden ayudar diciéndonos en qué sector de la industria se desempeñan. Es decir, su negocio o la empresa para la cual trabajan, tienen ahí 10 opciones que nos digan a cuál de estas participan, ¿no? Y también me gustaría aprovechar para recordarles que a lo largo del webinar, en la parte inferior izquierda de la pantalla, hay una opción para que ustedes nos manden sus preguntas. Al final del webinar, en la recta final, vamos a dejar un tiempo para que ellos nos ayuden a responder estas inquietudes. También les recuerdo que hay una opción de tener un chat. Si nos quieren dar un comentario o si alguien tiene algún problema técnico, alguna inquietud que la quiera comentar, también aquí tenemos un equipo de personas que nos están ayudando para responder todas estas inquietudes, ¿no? Entonces, me gustaría pasar al tema de las preguntas. A ver, vamos a darles un poquito más de tiempo a ver si ya aparece la participación. Pero bueno, si no, empezamos con lo que es el tema del día de hoy, que tiene que ver con el open source, eso que comentaban acerca de que cada vez está más en utilización, ya es una realidad, no solamente es una cuestión teórica. Y me gustaría empezar contigo, Iseo, si te parece, que nos ayudes definiendo qué es exactamente open source, qué es este código abierto y qué es lo que implica. Muchas gracias. Pues bueno, open source es una iniciativa, es más allá de solo compartir el código de un programa, es una iniciativa, una filosofía, es toda una comunidad que comparte este código para que poderlo poner a la disposición de todas las personas, lo puedan instalar, lo puedan distribuir, lo puedan modificar e incluso hacer mejoras para que en ese apoyo de la comunidad pues se enriquezca el código y pueda haber una mejor calidad de este software. En ese sentido, el código está protegido en algún esquema de licenciamiento, pero más allá de esto, el soporte técnico se va viendo también con la comunidad, con apoyo de la comunidad, que es parte también de ese aporte que da el open source. Eso es en conjunto open source. Ok, sí, de la parte esta que comentas de la comunidad, creo que es una de las características más importantes a resaltar, y a lo largo de esta charla creo que va a tener muchas cosas que ver con temas legales, con cómo se implementa la continuidad, las modificaciones que se hacen a todos estos temas. Y en ese sentido, me gustaría pasar contigo, Pisu,
Muchas veces la gente nos pregunta o lo comenta, cuando hablamos de código abierto o open source, libre distribución, etcétera, muchas veces la gente en las empresas tiende a asociarlo como que es algo completamente gratis, ¿no? Y creo que esto no es del todo así, ¿no? Evidentemente no hay una licencia, no hay que pagar un costo de regalías por el sistema, pero sí hay otros costos en los cuales va a incurrir una empresa en su implementación. ¿Nos podrías comentar un poquito acerca de este punto, por favor? Con todo gusto. Incluso la definición que hicieron en un principio me parece que nos da pie maravilloso para poder explicar esto un poco más a detalle. Podríamos considerar dos grandes grupos en términos del código que entendemos como libre. El software libre como tal, en el que en efecto no pagas ningún tipo de licenciamiento, únicamente obtienes el código de fuentes en línea y tienes acceso completo a sus modificaciones, a agregarle, a ponerle, a quitarle, a ajustarlo de acuerdo a tus requerimientos, que sería una de las ventajas más resaltables que podríamos encontrar justamente en el código abierto y en el software libre. Sin embargo, entre el software libre y el código abierto existe una diferenciación básica que justamente sería el soporte, digamos más bien enterprise o corporativo, a una solución justamente a la que tienes acceso al código y su modificación sin problema. El software libre es muy bueno, aunque nunca vas a tener respaldo en ningún tipo, es un one-man show y eres el héroe en todo momento de esa aplicación. Y en el caso del código abierto, la ventaja que tiene es justamente que aún no pagando licenciamiento por el sistema, lo que sí tienes es detrás opciones de soporte para que en casos enterprise, pues tu operación no se vea comprometida por una sola persona que conozca correctamente el código o que el acceso a dicho soporte no sea tan vasto. Entonces, esta sería, creo que, una de las diferenciaciones más relevantes que podríamos encontrar. Muchísimas gracias, Emilio. Bueno, me gustaría leerles un poquito la respuesta a la primera pregunta para saber más o menos el tipo de audiencia que tenemos esta mañana. Mayoritariamente tenemos gente de las áreas de tecnologías de la información con un 64%. También tenemos gente de servicios profesionales con un 10%, seguido del sector financiero 7%. Y muy interesante está por aquí gente del sector público, de gobierno, tenemos un 4%, igual que retail, ¿no? Y aprovecho también para poner en pantalla con ustedes lo que va a ser nuestra siguiente pregunta, la pregunta número 2 de este webinar, que tiene que ver con la opinión sobre el software que está basado en open source. Ahí hay 4 opciones de respuesta, si nos pueden ayudar dándonos sus comentarios, nos va a ayudar muchísimo para enriquecer aquí la conversación. Y mientras tanto, me gustaría pasar contigo, Israel, así como ahorita Piso nos comentaba este tema de si es verdaderamente gratuito o hay algunos costos que se tienen que implementar. También otra cuestión que le preocupa a la gente, y particularmente en las empresas, es el tema legal, ¿no? Oye, si es un software gratuito y lo uso y lo implemento en mi empresa, ¿qué tal que al rato los que lo crearon cambian el modelo de negocio y luego me quieren cobrar? O qué tal que dejan de apoyar este proyecto, como decía Iseo, es una comunidad de entusiastas que crearon ese sistema, y qué pasa si lo abandonan. ¿Cuáles son los riesgos hacia la empresa, sobre todo en el tema legal, que tú visualizas desde la perspectiva de Softec? Muchas gracias, Bruno. Fíjate que es una excelente pregunta. Algo que hemos visto a lo largo de ya todos estos años es que en México hay una gran área de oportunidad justamente en temas legales, todo el tema de propiedad intelectual que gira alrededor del tema de software. Claro. Hay una gran laguna y se convierte en oportunidades. Tengo que contar una anécdota. Hace un par de años, cuando arrancamos este inicio formalmente, ya lo habíamos hecho de manera directa con nuestros clientes, una de las cosas que yo primero dije, yo necesito un abogado aquí sentado, ¿no? O sea, esto para que me entender, para que nos demos una idea, nosotros hemos identificado alrededor de 11 tipos de licencias en todo lo que tiene que ver con productos open source, y van desde lo más libre, como nos acaba de decir, hasta lo más restrictivo. O sea, y lo importante, que más allá de tener que temer romper una ley, lo importante es un tema de educación. Las empresas tienen que educarse y entender que de la misma forma, así como hoy en día puedes comprar un producto licenciado y tienes que leer las condiciones de esa licencia, porque aunque pagues una licencia estás conminado a hacer algún tipo de uso o no uso. Esa misma cultura que de repente falta en las organizaciones abiertamente, la tenemos que llevar al tema del open source. Tenemos que entender que hay licencias, por ejemplo, Apache Commons, ¿no? que es uno de los proyectos más fuertes de open source,
que es pues muy permisible, ¿no? O sea, realmente Apache te pone a disposición de todos sus productos para que tú uses, desarrolles, extiendas y construyas sobre ellos, e incluso para temas con fines lucrativos. Hay otras más restrictivas, no son tan conocidas en México, pero incluso tienes que tener cuidado si son comunidades más pequeñas o si tienen, porque incluso hay algunas licencias que te dicen, voy a poner dos ejemplos. Hay algunas licencias que te dicen, ok, puedes usar mi tema open source, pero todo lo que desarrolles alrededor de, automáticamente es open source también. Claro. Entonces, estás obligado, exacto, estás devolverlo a la comunidad. Exacto. Entonces, si tú tienes aquí un tema de propiedad intelectual, quieres generar algo y tomas este tipo de cosas, pues aguas, porque ahí sí, pues más bien no vas a poder tenerlo restringido, ¿no? Hay algunos otros que incluso te restringen y dices, ¿sabes qué? No puedes hacer profit de esto. O sea, lo puedes ocupar, ¿no? Está enfocado a estudiantes y eso, pero tú no puedes hacer un usufructo, ¿no? Y generar revenue. Entonces, lo importante en realidad, más allá, insisto, más allá de temer si voy a romper un tema legal o no, es un tema de educación, que yo invito a las empresas realmente a entender el tipo de licenciamiento que hay. Y sobre todo, fíjate que hay un tema muy importante. Muchas veces nos enfocamos en yo qué estoy obligado a hacer al momento de adoptar un tema open source. También es importante entender a qué está obligado el proyecto open source, ¿no? Decíamos temas de soporte. Muchos proyectos te dicen que esto es un tema as-is, claro, y tú resuélvelo. Entonces, también si quiero entrar en otro tema de demandas, pues tampoco va a poder, ¿no? Entonces, lo resumiría en educación. Ok, entonces qué interesante que hay, decías, 11 tipos, ¿no? de licencias, y alguien que va a tomar una decisión en una empresa, la gente que nos está escuchando esta mañana, es muy importante que lean, ¿no? Que se documenten y vean cuáles son las obligaciones, las restricciones, y que elijan lo que más les conviene. En el tema, digamos, hacia adentro de la empresa, más allá de este tema legal y de entender el tipo de licencia, ¿cuáles son las implicaciones a los procesos que hace típicamente el área de tecnología en una empresa cuando desarrolla un sistema? Me refiero a cuestiones de soporte, mantenimiento, darle continuidad a los procesos, incluso si hay alguna cuestión que lo puedas tú, con tu experiencia, diferenciar entre lo que es un software licenciado y cuando alguien toma la decisión de un open source, que nos puedas comentar eso. Bueno, en lo general, sí hay que tener el cuidado de analizar y revisar la mejor opción. Generalmente, armar tu ambiente de pruebas y hacerle muchas pruebas a lo que vas a implementar. Y pues armarte de un buen equipo técnico. Un buen equipo técnico que te respalde para poder enfrentar y manejar cualquier situación en la parte técnica. En la parte legal, pues sí, asesorarse y muy bien la recomendación de tener pues prácticamente aquí sentado a un abogado para que entienda todos los términos legales y que efectivamente pues hay cualquier cantidad, estas 11 licencias que tienen o más quizás, puedes a lo mejor hasta tú desarrollar tu software y ponerle tu licencia ISEO y pues esa es la que vas a publicar. Entonces, en ese sentido hay que tener muy claro, por un lado, el reto técnico y el reto legal y armar una buena planeación para que puedas desarrollar un buen proyecto de implementación. De acuerdo. Muchas gracias. Me gustaría leer las respuestas muy interesantes a la pregunta. Les recuerdo ¿cuál es tu opinión acerca del software basado en open source? Con un 48%, nuestra audiencia piensa que facilita la transformación digital de cualquier empresa debido a que su desarrollo cuenta con la participación de especialistas de todo el mundo, ¿no? Creo que esa es reflejo de este tema de comunidad y que hemos visto en los últimos 20, 25 años con el Internet, proyectos como GitHub, que es el repositorio más grande de software en el mundo, creo que lo hace muy relevante, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría saber, Isu, ¿cuál es tu opinión igual al respecto? Dentro igual también de los procesos de las empresas, un poco lo que comentaba Iseo, ¿tú ves que es exactamente lo mismo tener un software licenciado que tener un open source? ¿O hay algún cambio en la estructura? ¿Cuál es tu experiencia al respecto de lo que tú has hecho? Yo veo varios beneficios en realidad del software, del código abierto sobre el software licenciado en varios aspectos. El primero, la posibilidad de escalar mis requerimientos. En muchas situaciones, este tipo de plataformas, código abierto, lo que me permite es ir concentrando y acumulando el conocimiento en la operación de mi empresa, de mi negocio, los procesos. Me permite escalar fácilmente sin tener típicamente el reto adicional que implica
el costo que pudiera tener este escalamiento. Por supuesto, los procesos, los flujos de trabajo, el orden que debo llevar a nivel sistemas para atender mi empresa no son modificados, o no me parece que el código abierto o el software licenciado hagan alguna diferenciación particular. Si acaso con el código abierto tengo la oportunidad de conocer y documentar mucho mejor los procesos que están ya integrados en mi negocio, pero integrados también justamente en las plataformas de código abierto. Sí, fíjate que eso es muy interesante. Digo, tal vez más en aplicaciones web de Internet. Este fenómeno que igual se observó en los últimos 10, 15 años. Estas grandes compañías tecnológicas que comenzaron a donar a las comunidades todos estos frameworks con librerías. Y cuando se presentaba un problema, aparecía otra compañía con una propuesta y lo resolvía. Y al menos a mí me da la impresión de que eso obedece a gran parte de la aceleración que tuvo toda la tecnología de Internet, ¿no? Gracias a que había comunidades activas, había grandes tecnológicas dispuestas a donar parte o la totalidad de un proyecto, sí. Hizo que se creara una sinergia al menos mucho más rápida que la que veíamos antes de que existieran estas cuestiones de comunidad tan fuertes por el open source, ¿no? Y bueno, otro aspecto que también la gente nos comenta mucho y sin lugar a duda es de gran relevancia es el tema de la seguridad, Israel. Entre más digital es nuestra vida, entre más cosas se automatizan, procesos, más sistemas las compañías meten a cada uno de sus departamentos, pues también crece esta amenaza de vulnerabilidades en caso de que alguien haga un mal uso de la información o alguien entre a una máquina, a una red, ese tipo de cuestiones. Hablando específicamente de open source, ¿cuál es tu experiencia con respecto a la seguridad? ¿Es equiparable con software licenciable? ¿Es diferente? ¿Qué es lo que nos puedes comentar ahí? Fíjate que desde un punto de vista como un componente de la arquitectura de una empresa, yo coincido con Piso, o sea, no deberíamos de tomar algo que no haríamos con un software licenciado. O sea, cuando un CIO o una persona toma la decisión de introducir un nuevo elemento de software en la empresa, una nueva plataforma, estamos obligados a hacer una serie de pruebas de seguridad, así sea licenciado de un big name, o sea, open source, ¿no? Lo que te puedo decir también es que hay muchos proyectos muy maduros, vamos a existir en el caso de Apache, donde tienen una comunidad tan fuerte que vienen muy robustos. Nos acabamos de despertar ayer lunes con la noticia, por ejemplo, de que el gobierno de Corea del Sur acaba de tomar la decisión de, como ya se ve el licenciamiento de su Windows 7, ¿no? Ellos tomaron la decisión de, ¿sabes qué? Corrieron como un año de pruebas de seguridad y dijeron, Linux es estable, seguro, vamos para allá. Entonces, al final de cuentas, sí deberemos de tener, robustecer nuestros mecanismos como lo haríamos con cualquier otra, tener un paquete de pruebas de vulnerabilidades, correrlos, entender que este software debe soportar los requerimientos no funcionales de nuestra empresa, que soporta carga, que el tema de base de datos no me va a corromper la información. Pero esas son pruebas que haríamos de cualquier manera. Yo tenemos que tomar en cuenta si es un pequeño detalle. Al ser un tema de código abierto, los planos, vamos a decirlo así, los planos del código son públicos. Entonces, es cierto que hay grupos especializados de hacking que están pendientes revisando cuál es el tipo de vulnerabilidad. Hace unos años tuvimos el caso, por ejemplo, de Apache, en el HTTP Server, donde al ser un código abierto, pues hubo toda una comunidad de hackers que se dedicaron a tratar de reconocer esos exploits. Pues tenemos casos como de algunas empresas que fueron hackeadas por estos temas. Entonces, eso es lo que nos obliga a tener una disciplina más fuerte. En un tema de licenciamiento estamos acostumbrados a que el proveedor nos dé. En un tema de open source nosotros tenemos que formar la disciplina para nosotros ir a buscar, ¿no? Claro. Entonces, si yo voy a adoptar un componente de open source en mi arquitectura, estoy obligado a tener una disciplina de estar constantemente investigando de qué parches, qué fixes hay para estarlos integrando. El tema de Configuration Management se vuelve más importante, ¿no? Porque hoy en día yo me vuelvo responsable. Aparte creo que está padre, ¿no? O sea, la verdad es que creo que lo mejor es que tú seas responsable de tu propia seguridad en lugar de delegarlo y después de mandar. O sea, eso creo que es más correctivo. Y desde el punto de vista de eso, creo que te fomenta este tema de autodeterminarte y decir, oye, pues entonces yo voy a ir a ver Apache, ¿qué está generando? Yo voy a ir a ver Hadoop, qué nuevos parches o qué nuevas vulnerabilidades y tener un ciclo de
yo creo que le llamaría un círculo virtuoso de estar, digo, constantemente probando y evitando. Sí, claro, y aparte fíjate que concentramos esto que comentas de que como el código está abierto, pues también lo están viendo los hackers y la gente malintencionada está tratando de atacar. Yo creo que si lo vemos con una perspectiva de largo plazo, eso debe hacer las cosas mucho más fáciles. Exactamente. Porque tampoco es cierto que la industria, porque es propietario y lo maneja solo una compañía y no lo comparte con nadie, no los atacan. O sea, también los atacan igual. Yo no encuentro ninguna distinción entre sistemas, esto que decías, el browser de Apache, pues también otras marcas, así es. El Chrome, el de Microsoft, el que quieras, ¿no? Creo que ahí nadie se escapa en estos ataques, pero sí, otra vez el sentido de comunidad, de participación, de estar activamente buscando la solución. Eso iba a ser un normal. Y fíjate, como por todo eso, o sea, en una empresa privada, en un software licenciado, tienes un grupo seguramente de expertos muy buenos tratando de proteger. En un software abierto tienes un ejército de gente, igual, así como crece el riesgo, pues también crece la gente que está dispuesta a defenderlo, ¿no? Claro. Entonces, eso hace productos muy robustos, muy estables, a veces incluso mejores que temas licenciados. Claro, claro, porque esa dinámica de los que se atacan y los que se defienden, Así es. otra vez, si lo ves con una perspectiva más de largo plazo, la lógica te dice que debería de generarse algo más robusto. Y creo que es un poco la muestra de lo que ha sucedido con los grandes productos de open source que existen en el mercado, ¿no? Muy robusto. Bueno, me gustaría pasar a la siguiente pregunta. Esta dice, ¿tu empresa utiliza herramientas o software basado en código abierto? Le pedimos a la audiencia si nos pueden apoyar amablemente dándonos su respuesta para saber más o menos cómo está en el mercado la utilización de códigos abiertos, ¿no? Y bueno, mientras nos contestan, me gustaría pasar contigo, Pisu, y cambiar un poco el tema para hablar ahora de cuáles son las ventajas. El otro día comentábamos que tú has tenido la oportunidad de participar en proyectos de open source, me parece que tanto de empresas privadas como públicas, y en ese sentido me gustaría que nos dijeras cuáles son las ventajas que tienen estas empresas, por favor. Bueno, hay varias ventajas. El tema realmente es apasionante. Evidentemente hay una reducción en el costo para poder operar, que me parece que es una de las primeras cosas que típicamente escuchamos. Sin embargo, hay otras ventajas muy relevantes, como son la posibilidad de hacer o tener sistemas más eficientes en la medida en la que los recursos y el alcance de estos sistemas se van acotando a nuestros verdaderos requerimientos. Es decir, el software se adapta al negocio, no el negocio se adapta al software, algo que hemos hecho durante muchos años y que me parece que también sea muy, muy, muy relevante. Otra cosa, nuestra plataforma, nuestro sistema, utilizando código abierto, en esta habilidad de amoldarse y acoplarse a nuestro negocio, lo que va haciendo es que, comentaba anteriormente, va capitalizando el conocimiento que hay en la operación de cada una de las áreas dentro de nuestra empresa, al modo que permite afinar mucho mejor los procesos conectados con la funcionalidad del sistema. Y esto no es menor, porque al final del día ahí es donde vamos a poder tener una eficiencia o un impacto muy relevante en el costo total de propiedad que puede implicar un sistema de código abierto, que por supuesto tiene costos involucrados que es importante considerar. Estaban, y me trae mucho a colación, que estaban comentando dentro de los comentarios que están dentro de los invitados, ¿cuáles son o cuál es el estimado que hay, por ejemplo, para pasar de software libre o de un software licenciado, perdón, a código abierto? Y este costo evidentemente va a variar dependiendo del tamaño y el alcance de la plataforma y del negocio en el que lo estemos implementando. Pero una de las grandes ventajas que tiene es precisamente la habilidad y posibilidad de dejar correctamente documentado cada uno de los pasos en los que vamos modificando y evolucionando el sistema junto con nuestro negocio. Gracias, Emilio. Me parece que esta idea también conecta con esto que decíamos con Israel, ¿no? Si una empresa toma esta responsabilidad, porque está agarrando algunos componentes de open source, de participar con la comunidad, ver qué herramientas hay, y con eso va construyendo su stack de soluciones en combinación seguramente con otras soluciones propietarias. Claro. Creo que le da mucha flexibilidad al negocio, ¿no? Estas ideas tal vez más de los 80, los 90, donde una compañía tenía que escoger una plataforma y casarse con ella, y utilizar solo sistemas de esa marca, creo que está ya bastante en desuso. Totalmente.
hay mucha variedad en el mercado. Todas estas comunidades, hay prácticamente para cualquier industria soluciones basadas en open source. Y claro, cada quien tomará sus decisiones y las analizará, pero sin lugar a duda son una oportunidad para los negocios para moverse más rápido, responder a la competencia, hacer una mayor innovación, etcétera, ¿no? Correcto. Bueno, antes de pasar contigo, Israel, para que me comentes también algunas ventajas con clientes de software, ustedes son un gran desarrollador, líder sin lugar a dudas en México y en otros mercados. Me gustaría mencionarles aquí las respuestas de nuestra audiencia. Les recuerdo, la pregunta es, ¿tu empresa utiliza herramientas o software basado en código abierto? El 35% nos dicen que sí, pero solo en aspectos de menor relevancia. Un 20% dice que sí para la mayor parte de nuestros procesos operativos y después seguido de no, pero actualmente se están analizando opciones para integrarlo. Y en último lugar, 14%, las dos últimas respuestas, no, todas nuestras herramientas son de software licenciado o simplemente no lo saben, ¿no? Entonces, está bastante interesante porque pareciera, al menos en esta audiencia de webinar, que están como en nichos, ¿no? En algunas verticales, pero tal vez no de manera extensiva, ¿no? Debe ser por el tipo de empresas que son principalmente corporativos, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que nos contaras un poquito de la experiencia tuya dentro de SoftTech, algún caso de éxito, ventajas que veas en esta implementación con código abierto. Con todo gusto, Bruno. Fíjate que, como te decía al inicio, les comentaba, desde hace casi 20 años cuando empezamos con todo este tema de pasarnos a web, veníamos de las partes legacy, desde ese entonces empezábamos a utilizar siempre en contacto con el cliente algunos componentes particulares, ¿no? Hablamos de principios del 2000, ¿no? Finales de los 90, ocupando, por ejemplo, el servidor HTTP de Apache, ¿no? Empezábamos a meterlo como un medio de exponer contenidos en Internet. Después, con el tema de aplicaciones, de generación de aplicaciones basadas en Java, pues yo creo que muchas empresas de esos años ocupábamos un producto que se llamaba Tomcat, ¿no? Para, sí, por ejemplo, poder deployar aplicaciones ahí. Entonces, esto permitía en ese momento a las empresas que se querían subir estos temas del Internet, de hacer Internet, pues de manera muy rápida, ¿no? Y poder otras cosas. Otro de los componentes que a veces pasa desapercibido es, hablamos mucho del uso del software, pero no estamos hablando de la producción de software, ¿no? Entonces, muchas de las empresas con las que nosotros participamos, ellos producen el software, ¿no? Y son dueños como tal. Entonces, en este ciclo de producción, el open source es totalmente una alternativa. Muchos hemos ocupado, por ejemplo, como NetBeans, como plataformas de desarrollo, los cuales pues son open source y te permiten el tema de agilizar y optimizar la eficiencia en la producción de software. Entonces, y en los últimos años, la verdad es que ya más pegado ahorita todo el tema de transformación digital, que es ya en donde estamos, hemos apoyado muchísimo, principalmente a dos grandes sectores, el sector gobierno, ¿no? O sea, es el sector público, básicamente, en diferentes entidades, donde les hemos ayudado a implementar grandes sistemas. Ahora sí hay componentes, por ejemplo, más en temas de algún sistema operativo basado en Linux, por ejemplo, ¿no? A partir de ahí construir el Foundation. Últimamente también mucho en el tema del sector financiero, algunos bancos de México están optando porque componentes, por ejemplo, APIs, ¿no? Como que comentaba Iseo, todo el tema de proceso y exposición de APIs, y todo el tema de pues los estamos ayudando a montarse en estos grandes proyectos de open source, que afortunadamente nos han ayudado a nosotros y hemos ayudado a nuestros clientes a tener una adopción un poco más rápida, porque justo como todas estas tecnologías emergentes, en algunos casos son bien efímeras, ¿no? O sea, ya se hype y ya fue, ¿no? Entonces, si no te montas en la ola, pues lo perdiste. Entonces, la adopción de herramientas populares de open source, en el caso, voy a hablar un poquito más adelante de las ventajas, bueno, de productos particulares, sí, nos ha ayudado a ayudar a nuestros clientes, principalmente de sector financiero mexicano, okay, a montarse en el tema de APIs y a montarse en el tema de Big Data de una manera muy rápida y con un costo de oportunidad, un costo de adopción menor al que podríamos tener con herramientas tradicionales. Ok. Y por ejemplo, en el caso del gobierno, porque particularmente esta administración está apoyando mucho el uso de código abierto, ¿qué porcentaje consideras tú que actualmente está usando estas dependencias del gobierno, no las que han trabajado ustedes, que tengan un software licenciado? Yo lo dividiría, déjame decirlo así, de dependencias del gobierno con grandes presupuestos a dependencias del gobierno con presupuestos, okay, ¿no? Eso es mucho. Entonces, en los grandes presupuestos, yo veo que el código abierto estará como en un 30-40%, hablando de diferentes componentes, sistemas operativos, servidores de aplicaciones y todo. Los cores de negocio siguen siendo de marca, ¿no? Siguen siendo de marca. Y en las dependencias del gobierno con pocos
la verdad es que hay algunas que prácticamente están en un 80% ya utilizando temas de open source. Sí. El otro día tuve la oportunidad en un evento de conocer a alguien de un municipio de Veracruz y decía que por una restricción presupuestal habían decidido basar todos los portales de servicios de gobierno en herramientas open source, y lo que contaba ahí pues parecía que funcionaba bastante bien. Entonces está muy interesante. Iseo, similar por la parte de la iniciativa privada, con tu experiencia dentro de Kio Networks, dentro de Más Negocio, ¿cuáles son las ventajas que tú ves o casos de éxito que nos pudieras compartir? Tal vez no que menciones el nombre del cliente, pero tendencias que veas donde se esté aplicando el uso de open source. No, bueno, en el caso de aquí mismo, Kio y Más Negocio, el open source ha venido desde hace ya muchos años siendo parte de la operación del día a día de nuestros clientes. La plataforma donde muchos de ellos están corriendo está basada en sistemas operativos, en bases de datos de open source, en plataformas de desarrollo que están apuntaladas totalmente en el open source y desde hace muchos años han venido dándole soporte aquí por parte de las áreas de información de negocio. En últimos tiempos se ha ido desarrollando ya apoyados de nueva tecnología en otro segmento, otro tipo de herramientas para poder hacer analítica o bien análisis con modelos matemáticos, etcétera, en donde se han desarrollado esta plataforma y que ya hoy en día tenemos clientes montados en esta plataforma utilizando nuestras herramientas y ahí con ello estamos cocinando, ahí está en la cocina pues otra serie de herramientas más de tipo de open source que estamos preparando pues para la llegada de nueva generación, para una nueva atención de necesidades de nuestros clientes en ese sentido. Muy interesante, muchas gracias, Iseo. Bueno, me gustaría pasarles otra pregunta a nuestra audiencia, aquí en la pantalla para que nos den su respuesta, es ¿cuáles son las brechas que enfrenta el código abierto en tu entorno empresarial? Sobre todo la gente que nos respondió que lo está usando, que sea en algo vertical, que nos puedan ayudar ahí con su respuesta. Y mientras la audiencia nos da sus comentarios, me gustaría pasar contigo, Pisu, para este tema que hablamos en las últimas semanas a colación de todo lo que hicimos de inteligencia artificial, también un poco de lo que es Big Data, blockchain, el Internet de las cosas. Yo siempre lo comento que, al menos en el caso puntual de la inteligencia artificial, yo considero que un 90-95% está basado en herramientas de open source y obedece en gran medida este aceleramiento a estas comunidades y todo esto que se dona de librerías. ¿Cuál es tu experiencia, tanto de iniciativa privada como de gobierno, con estas tecnologías, hablando particularmente de open source? No, me parece que el comentario es buenísimo porque yo me iría incluso casi un poquito más allá de lo que tú estabas comentando. Yo diría que es dificilísimo considerar inteligencia artificial y prácticamente imposible considerar Big Data si no estamos hablando de una filosofía, de un manejo de esa información en un esquema de código abierto. La accesibilidad a estos datos, a la información, es una condición sine qua non para que podamos considerar el intercambio abierto de datos y a partir de esos datos, en el caso de la inteligencia artificial, permitirle a un sistema ir aprendiendo y refinando cierto tipo de acciones que vaya llevando a cabo en la versión más básica y en la versión más afinada, la imposible diferenciación entre la interacción con un ser humano o con un sistema, con una máquina. Pero el acceso a este código, la posibilidad de modificarlo y en el caso de los datos, particularmente, por ejemplo, en el gobierno, la oportunidad de contar con mejor información y mejor analítica parte absolutamente de incluso de esta gran revolución de lo abierto que hoy estamos viviendo, porque vivimos el gobierno abierto, la rendición de cuentas, todos estos esquemas que hoy permiten transparentar correctamente la operación del gobierno y la ciudadanía, no son factibles si no está de por medio una filosofía de código abierto y de acceso justamente a la información bajo reglas correctamente establecidas. Y uno de los detalles más relevantes en esto, para terminar mi participación, tiene que ver con lo que estoy comentando y un comentario también dentro del chat de los participantes, y es qué tan vulnerables son. Y curiosamente, este tipo de sistemas, la filosofía del código abierto, irónicamente, funciona aquí mucho como el caso de la Wikipedia,
que incluso la misma gente de Wikipedia, cuando empieza una presentación, tienen un slide maravilloso al principio que dice Wikipedia, la enciclopedia que en teoría no debería de funcionar. Y en el caso del código abierto con la seguridad, pasa lo mismo, este cortocircuito en nuestras cabezas de pensar que por estar abierto el código se haga más vulnerable, cuando irónicamente y en realidad lo que sucede es que al estar abierto y tener acceso al código, es mucho más fácilmente detectable algún tipo de vulnerabilidad y, como ya lo comentaban en el panel, la posibilidad de que tengas un ejército de gente muy especializada que pueda de inmediato abocarse a resolver esto, y no necesariamente por un costo, sino porque el sistema tiene que estar correctamente mantenido, es una de las grandes ventajas que tendríamos. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Emilio. Y fíjate que, por ejemplo, el año pasado que hablamos de blockchain y las criptomonedas, todo este boom que a partir del 2017 con todo este crecimiento, blockchain es una tecnología, así como dices esto de Wikipedia, que no debería existir en teoría, pues el blockchain tiene que funcionar totalmente abierto, ¿no? Con comunidades para que se Absolutamente. la transparencia. Hoy en la mañana estaba leyendo una nota del TEC de Monterrey que la generación que se va a graduar este verano es la primera donde le van a entregar los diplomas y los certificados a los alumnos basado en una red de blockchain, ¿no? Entonces, creo que este tipo de cosas son muy importantes porque hay ciertas industrias, en este caso la educación, una institución tan importante como el TEC de Monterrey, haciendo este tipo de cosas, le da solidez y credibilidad a toda esta tecnología y por supuesto que se puede utilizar en cualquier otra empresa, ¿no? Bueno, me gustaría leer las respuestas a la pregunta. Les recuerdo ¿cuáles son las brechas que enfrenta el código abierto en tu entorno empresarial? La respuesta con mayor participación, con un 35%, es: los tomadores de decisiones en mi sector no confían en soluciones que no cuenten con el respaldo de una marca registrada. Wow, me parece que esto es muy crítico, ¿no? Esto que mencionabas tú hace ratito, Israel, de todos los tipos de licencias que hay para muchos tipos de cosas que se pueden utilizar y debería de haber eventos como estos. Kio Networks está colaborando con un granito de arena tratando de difundir información para que la gente sepa los C-levels de las compañías, que open source no es una moda hippie de alguien por ahí que se le ocurrió con un tema meramente social o de comunidad, ¿no? Es una realidad con todas estas tecnologías y está presente y no solo eso, ¿no? Sino que también le puede brindar muchas oportunidades a los negocios en temas de competitividad y de innovación, sin lugar a duda, ¿no? Bueno, para seguir con el tema, me gustaría ver contigo, Israel, hablando precisamente de estas tecnologías, ¿no? Que seguramente en SoftTech deben estar ustedes construyendo aplicaciones que utilicen blockchain, que utilicen el Internet de las cosas, inteligencia artificial, Big Data, etcétera. Si nos puedes comentar algunas aplicaciones, igual no tienes que mencionar el nombre del cliente, pero algunas que recuerdes que sean como las más relevantes, que también sean una realidad en nuestro país. Claro, fíjate que la principal oportunidad que estamos viendo en México con todo ese tipo de tecnologías emergentes definitivamente es Big Data, ¿no? O sea, yo coincido con lo que se expone acá. O sea, es difícil concebir soluciones de Big Data sin comunidad open source. O sea, hoy en día el stack de Apache Foundation en temas de Hadoop, Spark, este tipo de cosas, ¿no? O sea, el uso cada vez más ubicuo de bases de datos no relacionales como Mongo está totalmente enfocado. Hoy en día nosotros tenemos bastantes clientes, nuevamente en temas del sector financiero principalmente, donde están haciendo un uso muy efectivo y muy robusto del tema de Big Data basado en Hadoop, ¿no? Por ejemplo. Okay. Entonces, hoy en día la plataforma es robusta, en la comunidad en México, que eso es importante también decirlo. O sea, siempre debemos analizar la comunidad que soporta, pues, que tenga presencia en el país, ¿no? Porque a veces hay proyectos más desarrollados en otras partes del mundo. ¿Hay comunidades en México grandes, activas, que estén promoviendo? Claro. Sí, por ejemplo, hay una base muy fuerte de Hadoop, ¿no? De Hadoop aquí en México que está soportando activamente. Hace tiempo había, por ejemplo, los chicos de la UNAM, digo, yo no participaba ahí, pero me enteré, había una comunidad muy fuerte empujando distribuciones propias de México de Linux, ¿no? Mandrivia y Charo, no sé, o sea, finalmente aquí en México la comunidad que soporta, que trabaja primero activamente en proyectos o que soporta y utiliza es bastante fuerte. Puedo decir que no conozco, por ejemplo, desarrollador en Java en México que no ocupe Linux.
por ejemplo. O sea, y eso es obvio, ¿no? Entonces, este tema de Big Data yo creo que es el primero. O sea, yo creo que son productos estables, es una práctica ya muy fuerte en México, y que si las empresas quieren empezar hay varias formas de entrar en open source, ¿no? O sea, desde un punto de vista, por ejemplo, la plataforma base con sistemas operativos, sería un entry point, ¿no? Con temas como Linux y con temas de bajo riesgo. El otro pues, es con el tema de Big Data. En temas de IoT y en temas de blockchain, sí tenemos algunas experiencias, aunque hay más que hablar de la madurez de los productos, yo hablaría de la madurez de las empresas, ¿no? Justamente hoy en día tenemos que cambiar un poco el chip, más que nada de la empresa. Los productos son muy robustos, pero tiene que haber un cambio de paradigma. Por ejemplo, ahorita con el tema tipo Netflix, ¿no? O sea, mucha gente estábamos acostumbrados a tener nuestro catálogo físico y hoy en día lo tienes virtual. Y ese es un cambio de paradigma muy fuerte. O rentar la música. O rentar la música. Son más grandes, ibas y comprabas el álbum y las canciones y escucharlas. Hoy en día es lo mismo con open source. ¿Qué prefieres? ¿Realmente quieres ser dueño de algo? ¿Qué beneficios te da ser dueño? ¿No? O sea, ¿y por qué a lo mejor ocupas algo que es de la comunidad? No eres dueño, ¿no? Pero te funciona. Entonces hay que empezar a hacer este tipo de chips, ¿no? Sí, me parece muy, muy interesante. Muchas gracias. Y digamos, la otra perspectiva contigo, Iseo, esto que comentaba Israel, de cómo empezarlo a implementar dentro de la organización. Con tu experiencia, ¿tú qué le recomendarías a nuestros amigos de la audiencia? ¿Empezar con un proyecto vertical, con algo pequeño, irlo extendiendo a lo mejor con la plataforma de sistemas operativos, herramientas de administración un poco más en las áreas de tecnología, o tal vez un approach más al core del negocio? ¿Qué nos puedes comentar a este respecto? Gracias. Pues efectivamente, en ese tema yo creo que la implementación es todo un proyecto que debe de guiarse de una forma ordenada. Efectivamente, tiene que ser partiendo de un proyecto que sea de bajo riesgo para que, pues bueno, se pueda controlar y tenerlo muy, muy aislado respecto de todos los demás productos que tengan y que sean parte del negocio. Ahora, en ese sentido, sí tiene que venir acompañado de un cambio organizacional para que suceda esto que estábamos platicando hace un segundo. Y del lado de la alta dirección, pues también venir empujando para que se difunda hacia toda la organización y que pueda haber entonces una sinergia entre toda la organización para que puedan conocer cuál es la estrategia entonces de la empresa y que apuntalando también al equipo técnico, poco a poco, a través de un proyecto bien y claro de implementación, pueda darse ese proyecto e ir entrenando a las fuerzas básicas, así como un equipo de fútbol que poco a poco lo vas entrenando, ¿sí? Irle soltando un proyecto, irle soltando otro proyecto y poco a poco llegar a ser masters de esos productos, porque no es nada fácil. Ya en la realidad también te encuentras con muchos asegúnes en la práctica en donde no hay alguna solución o alguna funcionalidad que se acople exactamente a lo que está buscando el área específica y de repente pues tienes que darle la vuelta con alguna otra solución o buscar el desarrollo particular de ese enfoque que necesita. Es lo que yo recomendaría. Claro, y muy interesante tu recomendación. Yo creo que es progresiva y permitir que los equipos de trabajo vayan madurando, ¿no? Esto que decía Israel, tienes que cambiarte el chip de ahora yo participo en la comunidad y veo los problemas y leo y busco la solución, que típicamente no estábamos acostumbrados con el software licenciado, ¿no? Había un problema y pues le marcabas por teléfono, le mandabas un correo a alguien y te esperabas a que se lo resuelva. Pero no olvidando que tiene que ir acompañado de una estrategia corporativa para que apoye a toda la organización y haya ese cambio cultural, porque si no, abajo, en las diferentes áreas verticales, no te van a entender, no van a querer aceptar un cambio hacia un producto que probablemente pues, se vea con una funcionalidad menor o una diferencia entre los colores o algún reporte que no están acostumbrados o están acostumbrados más bien a que lo puedan obtener. Muy bien. Ahora, me gustaría cambiar un poquito la temática hacia la cuestión de la innovación, ¿no? Los que participamos en la industria de la tecnología, igual en los últimos años hemos visto estas grandes tecnológicas, estas empresas que han surgido como Uber,
Netflix, Airbnb, todas ellas que sin lugar a duda son compañías pues, basadas en Internet, que utilizan en un gran porcentaje open source y que van construyendo un stack como uno sobre otro, ¿no? En ese sentido, Emilio, ¿tú cómo ves la parte de la innovación en las empresas y otra vez también particularmente en el sector gobierno, ¿no? Hoy en día los servicios electrónicos y digitales del gobierno son muy importantes para la sociedad y por supuesto que no están ajenos a toda esta innovación y esta vorágine tecnológica, aceleración que estamos viviendo en el sector privado, ¿no? Absolutamente. De hecho, la innovación que vemos hoy se ve enriquecida de verdad de manera enorme, justamente cuando dicha innovación trabaja bajo los conceptos y la filosofía del código abierto y en general la filosofía de lo abierto, que implica no solamente en el código, sino en general la posibilidad de tener acceso al conocimiento que se está generando, aprender de ese conocimiento, modificar o mejorar eso que se tiene y regresar esa mejora a la comunidad, que es en realidad incluso el espíritu del código abierto y del software libre, y que en este caso, cuando lo integramos a procesos de innovación, lo que hacen es justamente enriquecerse de la participación, incluso en esquemas multidisciplinarios, no solamente desarrolladores, por supuesto, sino el conocimiento del negocio permite ser completamente digerido por los procesos cuando hay una participación abierta. Entonces, la innovación que hoy vemos nace además mucho impulsada por Internet, precisamente por esas posibilidades, esta sociedad de la información, lo que nos ofrece, y la verdad es que no me gusta la expresión, pero bueno, permítanme utilizarla, nos ofrece un piso parejo de acceso justamente a oportunidades, herramientas y conocimiento para poder crear. Y a partir de ahí es que tenemos la barra en términos de qué selecciona o qué prefiere un usuario. Claro que sí, yo lo comparto. Creo que vivimos en una época extraordinaria. Hay muchísimas posibilidades allá afuera. Hay gente súper inteligente en el planeta que está, por supuesto, acostumbrada a compartir con estas nuevas filosofías, el Internet que interconecta a todos y no es otra cosa más que una oportunidad, ¿no? Y precisamente en ese sentido, y para ir cerrando, me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes, específicamente en México, tanto en la iniciativa privada como en el gobierno, ¿dónde ven ustedes las oportunidades? Si consideran que hay un terreno fértil para el uso de estas tecnologías de código abierto y que nos den su opinión. Si quieren, empezamos en este orden, primero contigo, Iseo, luego la palabra a Emilio y cerramos contigo. Bueno, yo estoy seguro que el open source puede contribuir en cualquier organización, porque precisamente da el enfoque futurista de colaboración en donde puedes tomar alguna solución, hacerla tuya, adaptarla a tus necesidades, colaborar con otras personas. Allá del otro lado del mundo está otra persona pensando lo mismo, viendo la misma funcionalidad, pensando quizás si es de una forma o de otra, y en ese sentido darle a las empresas ese valor agregado para poder incorporarlo a sus procesos. Y a través de una metodología de implementación ordenada, poder llegar a adaptarlo y adoptarlo también, en algunos casos, dentro de las organizaciones, ya sea del sector público o del sector privado. Muchísimas gracias, Sergio. Emilio. Híjole, invitarlos definitivamente a que si están en estos momentos analizando la posibilidad de integrar código abierto en sus procesos de negocio, en sus sistemas y plataformas para la operación, ya sea gobierno o sector privado, incluso particularmente hoy en el sector privado creo que hay una oportunidad maravillosa justamente de eficientar los procesos, de tener un mejor control y de tener mucho mejor acumulación de conocimiento empresarial a través del uso de código y de plataformas abiertas, y que lo hagamos con la confianza de que hoy día este tipo de plataformas se utilizan de manera profusa desde operaciones militares hasta banca. Vaya, los procesos más relevantes hoy incluyen código abierto en su operación, es decir, la seguridad, el desempeño, la confiabilidad, lejos de verse comprometida, se ve mejorada. Entonces los invito a que se den esa oportunidad, por supuesto, con la cautela que ustedes mismos consideren prudente ir considerando, pero los resultados en realidad los van a sorprender gratamente. Muchas gracias, Emilio. Israel.
Gracias, Bernardo. Fíjense, para mí hoy en día, tanto del lado privado como del sector público, hay un mar de oportunidades. O sea, la verdad es que open source es como tal una estrategia a mediano y largo plazo que te puede ayudar en muchas cosas. Y aquí algo muy importante que hemos recordado en este panel es, no se vayan solos, ¿no? O sea, aquí hay un tema estratégico, aquí hay un tema de que se deben de hacer llegar o acercarse con algún partner, con alguna entidad que tenga experiencia que nos vaya ayudando a ver todo este tema. La decisión no es tecnológica, y eso fíjate que a pesar del foro tecnológico que somos, no es tecnológica, debe ser estratégica. ¿Hacia dónde quieres llevar tu organización? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el punto que quieres atacar? Y el tema de open source incluso tiene otro tipo de beneficios que no hemos buscado, por ejemplo, temas fiscales, ¿no? O sea, no se ha hablado de eso, o sea, pero justamente el tema de adquirir un activo versus un servicio, ¿no? Okay. Finalmente te da una serie de beneficios fiscales que las empresas pueden aportar. Y del lado del sector gobierno, del sector público, fíjate que hay un tema bien importante, es ayudar al sector público. Hoy en día, por ejemplo, la estrategia de la nueva Administración Pública Federal trae este tema mucho de la eficiencia, de la reducción de costos y todo. Nosotros más bien los invitaríamos a pensar más bien en la transformación del gasto público, ¿no? ¿Cómo puedes ayudar al sector gobierno a transformar su gasto y en lugar de estar adquiriendo licencias y producto, mejor lo enfocas a un tema de servicios? Para que, entonces, yo creo que hoy en día hay muchas oportunidades en ambos segmentos. La invitación es a que hagan una estrategia concreta de en dónde queremos hablar, hagan un roadmap de transformación y se vayan subiendo cuidando todos los aspectos que hemos manejado en este webinar. Sí, esto que decías tú, ¿no? De no necesariamente queremos adquirir la licencia y que sea mía y el hardware y todas estas cuestiones, ¿no? Sino más bien cómo dentro de una organización pública o privada tienes un reto de resolver un proceso o de innovar o volverte más eficiente, y allá afuera pues hay toda una gama de oportunidades, servicios, open source que puedes descargar y utilizar de acuerdo a lo que quieres resolver. Fíjate que una última nota, ahí rapidísimo, es por ejemplo, en temas concretos de algunas organizaciones, tanto públicas como privadas, incluso tienen que reevaluar un poco el tema de la propiedad de algo, ¿no? Otra vez, al ser código abierto, tú eres propietario. Entonces, algunos contratos dicen, no, yo sí quiero ser dueño. Entonces, incluso vale la pena incluso revisar esos temas estratégicos de las organizaciones para estar dispuestos a ser dueños, ¿no? Claro. Sí, muy, muy interesante ahí, cambios de paradigmas, ¿no? Bueno, me gustaría ya en la recta final pasar a algunas de las preguntas de la audiencia. Nos escribió una persona incluso previo al webinar. Él es José Antonio Huertas Izaguirre, es de la Facultad de Humanidades USAC de Guatemala, y lo que nos comenta es que él en su puesto de trabajo promueve la utilización de código abierto para la automatización de bibliotecas virtuales, lo cual nos parece bastante interesante y relevante. Y de la gente que está ahorita conectada aquí con nosotros en el webinar, Arturo Rojas nos dice, ¿han realizado alguna implementación exitosa de un motor de base de datos open source para reemplazar productos como Oracle, Sybase, alguno de estos que nos puedan comentar? ¿Quién quiere? Yo rápidamente, claro, tenemos un par de experiencias tanto en el sector público-privado, donde en esos momentos se optaba por temas de licenciamiento, que se sacaron a los big names y en ese momento ocupar MySQL, por ejemplo. Okay. Algunas otras empresas hoy en día están ajustándole más a MongoDB, ya en temas no estructurados, ¿no? Como alternativa a temas licenciados. Se puede decir que sí existen y es, pues, creo que también tiene mucha experiencia ahí. ¿Quieres comentar algo de migración? Sí, no, desde luego el tema de migrar aplicativos, y con un par de clientes al menos ya hemos movido en temas de la base de datos core de Oracle, la hemos podido pasar a Postgres, y de Postgres hacer un tuning que permita efectivamente tener esa robustez que de repente Oracle es la que nos está proporcionando. Entonces yo creo que poco a poco van a ir creciendo esta plataforma de bases de datos, y ahí vienen en secuencia todavía más bases de datos que traen muchísimo más características que pueden aprovecharse en este Internet. Muchas gracias. También José Luis Arroyo nos escribe y nos dice, ¿cómo se puede definir el costo-beneficio del open source? ¿Quién le quiere responder? Bueno, yo creo que es una estrategia integral y hablamos de conceptos completos, como ejemplo el TCO, ¿no? El Total Cost of Ownership. Yo creo que para poder responder esa pregunta, las organizaciones tienen que hacer un análisis completo, como un ejercicio de Total Cost of Ownership, en 3 temas. Y algo que normalmente se pierde de vista es el costo de adopción. O sea, el simple hecho de sacar una pieza de tecnología y poner otra me va a costar, ¿no? A lo mejor no en la licencia,
pero sí me va a costar en el tema de transformación, me va a costar en adopción, me tengo que capacitar, al final de cuentas lo tengo que abonar. Posteriormente, pues es el costo como tal de operación, ¿no? ¿Cuánto me va a costar? Y ahí es donde normalmente nos enfocamos y hay un beneficio muy fuerte, ¿no? Y eventualmente es el costo de salida. Al final de cuentas, un producto, como cualquier otro, tiene un ciclo de vida, ¿no? Y que eventualmente tenemos que ver eso. Entonces, esa respuesta es hacer un ejercicio total de TCO completito, con todos los costos asociados, infraestructura, capacitación, recurso humano, la disponibilidad de gente, de comunidad que soporte aquí en México, el costo de adopción, y finalmente hacer justamente el tema de costo-beneficio, ¿no? O sea, a veces, y lo puedo decir también solamente, a veces el puro costo no me conviene, ¿no? Por mucho que me voy a ahorrar en la licencia. Entonces hay que hacer ese ejercicio robusto. Gracias. Bueno, me gustaría pasar, tenemos muchas preguntas, pero el tiempo se nos va agotando. Voy a pasar a la última. Nos escribe Juan González. ¿Han realizado proyectos para migrar SAP a un open source? ¿Alguien de ustedes tiene algún caso, una referencia que conozca? ¿No? No sé. Okay. Esquema. En ese esquema todavía sí es bastante complejo. Es bastante complejo, es una arquitectura muy cerrada y sobre todo por temas de soporte y garantía, es ahorita sí un tema de irse con cuidado y como decíamos, los proyectos pues vámonos poco a poco, claro, en lo que vamos madurando equipos de trabajo que puedan soportar y hacer este tipo de migración. De acuerdo. Bueno, me gustaría pasar a las conclusiones finales, que cada uno de ustedes, primero que nada, agradecerles por su tiempo y su participación y que nos puedan comentar brevemente cuál es su última conclusión con respecto al open source. Si quieres, igual lo hacemos en el orden de la mesa, contigo, Isabel. Gracias. Pues yo creo que contamos el día de hoy con una gran oportunidad de tener este open source y que nos lleva a interactuar con este mundo en donde podemos estar interactuando con gente del otro lado del mundo, con la India, con Rusia, con Gran Bretaña, y que colaborativamente en los proyectos diferentes que traen ahí en Estonia, puede haber la colaboración para poder integrar nuevos proyectos, nuevas perspectivas, nuevas maneras de cómo hacer las cosas. Hay algo que no hemos estado a lo mejor viendo y que alguna solución por allá se les está ocurriendo a otras personas del otro lado del mundo. Y yo creo que esa es la oportunidad que tenemos. Open Source nos está rompiendo las barreras, nos está rompiendo fronteras y con ello nos lleva a tener una gran perspectiva para que pues, nos deje sin límites. Estamos ante algo que no tenemos límites, la verdad. Sí, no podría estar más de acuerdo contigo, Iso. Muchísimas gracias. Emilio, si quieres darnos tus conclusiones finales. Bueno, primero que nada agradecerles la invitación. Considerar que Twitter, Facebook, Google, Netflix, Spotify, ustedes pongan la lista, incluso proyectos militares en el Reino Unido o en Estados Unidos, hasta este otro lado del entretenimiento, hoy están basando su operación en el código abierto como el pilar básico tecnológico sobre el cual se construye mucho de su negocio. Entonces, considerar esa parte. Y yo creo que concluiría diciendo o retomando el título con el que ustedes convocaron a este webinar, las posibilidades son realmente infinitas para su negocio cuando hay código abierto involucrado, porque al final del día se trata de mi control, mi seguridad, mi conocimiento del negocio y mi posibilidad de personalizarlo lo más posible, lo cual evidentemente acarrea muchísimas ventajas. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de compartir. Al contrario, gracias a ti, Emilio. Israel. Primero que nada, igual agradecer la invitación, a Alessandro por esta oportunidad. Comentarles a todos los que nos están viendo, felicitar a aquellos que ya están, ¿no?, en el paso de adoptar este tipo de acuerdo. Invitar a todos los que no lo han hecho. A veces las decisiones no son fáciles. Yo he visto que en muchos lugares pues, son más bien los desarrolladores los que empiezan a implementar algo, ¿no? Y hay como decimos acá, de repente pues, tenemos que convencer a los líderes, pero básicamente hoy en día open source está en todos lados. Cualquiera que tenga un teléfono Android, por ejemplo, cualquier marca que sea, está siendo beneficiario de los temas de open source. Hoy en día lo que les diría es, open source es una iniciativa que tiene aplicaciones concretas y que haciendo una evaluación completa del riesgo, del impacto y todo, se pueden sacar muchos beneficios tanto en el sector público como privado. Hay un tema de cambio de paradigma, ¿no? Hay un tema de cambio de paradigma, el principal es este tema, dos temas principales, es ¿realmente quiero poseer o no? Y ese tema lo estamos viendo generacionalmente hoy en día con servicios de streaming y ese tipo de cosas. Y el segundo tema es, y yo lo diría así concretamente, o sea, porque es normal, es muy común este tema, es ¿a quién le echo la culpa?
hoy en día quiero tener una licencia para demandar a alguien, quiero tener una licencia para ser corresponsable, qué mejor que yo hacerme responsable. Y más colaborar con la comunidad en robustecernos a todos. Yo creo que es la oportunidad que tenemos hoy. Sí, muchísimas gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que open source es más una filosofía de vida. No solamente estamos hablando del software, también hay otras corrientes como open hardware y otros aspectos de la sociedad, de las industrias, que tienen este concepto de comunidad, de abrir las cosas, de compartir. Y pues esto no hace otra cosa más que exponenciar las posibilidades del uso de tecnologías o de prácticas, ¿no? Y también esto que comentaste, Israel, nos toca a nosotros mucho evangelizar al mercado, compartir información para que se cambie este paradigma, ¿no? La sociedad en general acepta estos cambios muy rápido, el caso de Netflix, el caso de Uber, Airbnb, Spotify, rentando la música. Cuando el consumidor encuentra una conveniencia en lo que está haciendo porque lo obtiene más rápido, es más eficiente o más barato, inmediatamente lo cambia, ¿no? Y a veces en las organizaciones, paradójicamente, hay muchísima resistencia, ¿no? Quieren seguir haciendo las cosas como las conocen, no se quieren salir de su zona de confort y pues eso no es beneficioso para ninguna organización. Bueno, pues no me resta nada más que agradecerles de verdad a los tres por su tiempo, por toda su experiencia, por todos sus conocimientos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y solamente recordarle a todos nuestros amigos de la audiencia que les vamos a mandar un correo electrónico con un white paper y con una infografía con toda la información de lo que es open source para que la compartan dentro de sus organizaciones. Y también recordarles que nuestro próximo webinar de Kioledge va a ser acerca de seguridad. Es el día martes 25 de junio. Recuerden que este programa de Kioledge lo estamos haciendo mensualmente el martes último de cada mes. Si tienen alguna duda o algún comentario que nos quieran hacer llegar, recuerden que la cuenta de correo electrónico es kioledge@kionetworks.com o bien se pueden meter a la página de Kio Networks y ahí pueden encontrar toda la información. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buen día. Muchas gracias.